Bueno, buenas noches, ingeniero Carlos Palacios Tovar. Para culminar los 4 cursos que hemos llevado justamente de toda la rama que es aguas, hemos realizado el laboratorio de recursos hidráulicos, en el cual hemos evaluado para una presa con 3 distintos tipos de formas y 2 caudales para cada una de ellas, los tirantes que van a tener correspondientemente, ¿no? Y con estos tirantes vamos a poder calcular justamente el resalto hidráulico. Estos valores, como se muestran aquí experimentalmente, han sido calculados en el laboratorio de hidráulica. Y bueno, lo que nosotros vamos a tratar de conseguir es que justamente estos valores experimentales coincidan con los valores teóricos que hemos visto previamente en los cursos de agua. Para esto tenemos que mencionar algunos datos del canal. Justamente la base de nuestro canal, la base solera, el ancho, en ser de 80 milímetros. Vamos a tomar nosotros un valor de 9,81 de la gravedad. Asimismo, como mencionábamos previamente, la forma de nuestras presas van a ser de tipo dentado, plano y sky, para un caudal correspondiente para cada una de ellas de 1,5 y 2,5. Asimismo, los tirantes que se muestran en pantalla son justamente los calculados en el laboratorio de manera experimental. Y bueno, para empezar con los cálculos, hemos calculado las distintas velocidades que va a tener para cada tramo del canal. Y justamente lo que podemos observar aquí, bueno, cabe resaltar que la velocidad se ha calculado justamente el caudal del flujo, que viene a ser 1,5 litros por segundo para el primer caso, entre la base, que justamente viene a ser el ancho, y Y, que es el tirante de agua, ¿no? Que este vendría a ser nuestro valor que alternaría para cada una de estas velocidades. Se tiene entonces que para la velocidad 1, un valor de 0,12 metros por segundo, para la velocidad 2, 0,13 metros por segundo, y se ve que aquí muestra un pequeño decaimiento el flujo de agua, por lo que la velocidad aumenta súbitamente, ¿no? Entonces, cuando la velocidad retoma otra vez su altura, bueno, existe otro decaimiento en la velocidad, pero sigue siendo este mayor a la velocidad 1 y la velocidad 2. Estos valores se muestra que existe un incremento justamente a medida que se aumenta el canal, el caudal, y esta tendencia lógica se presenta para cada una de las represas, ¿no? Para dentado, plano y sky. Asimismo, el número de Freud, vamos a calcularlo ya que esta es una dimensión adimensional utilizado justamente en la hidrodinámica, que es lo que estamos estudiando ahora, para describir el flujo de un líquido. Se va a definir como la relación entre la velocidad de un fluido y la velocidad de propagación de las ondas. Eh, esta superficie, este número es importante para determinar si un número eh, refleja si es un flujo tranquilo, turbulento. Bueno, justamente es diseñado el número de Freud para flujos de aguas abiertas. Cuando el número de Freud es igual a 1, se considera que el flujo es crítico. Cuando el número de Freud es menor a 1, se considera que es subcrítico, y cuando es mayor a 1, se considera que es supracrítico. Se dice que es crítico cuando la velocidad justamente de flujo es igual a la de la superficie junto con las ondas. Bueno, aquí tenemos diferentes valores calculados para el número de Freud, y obviamente, mientras mayor sea el número de Freud, significa que el fluido se mueve más rápido que las ondas de superficie, ¿no? Por lo que aquí tendríamos números de Freud muy, muy altos, justamente en la parte donde existe el decaimiento y donde se presentaría el resalto. La fórmula que hemos hallado, que estamos utilizando para el cálculo del número de Freud, es básicamente la velocidad que hemos obtenido del flujo para cada distinto tramo entre la raíz de la gravedad por la profundidad del flujo, ¿no? Entonces, seguido a esto, calculamos un promedio de los números de Freud, básicamente para ambos caudales. Eh, Seguido a esto, lo que vamos a proceder a hacer es calcular la energía específica.
Justamente se utiliza este valor comúnmente para, otra vez, el flujo de aguas abiertas, como ríos o en nuestro caso canales. Esta medida es importante ya que describe la cantidad de energía presente en el flujo de agua, o, mejor dicho, en un punto específico, en el cual estamos justamente evaluando el tirante hidráulico. Eh, la energía específica puede ayudar a determinar cómo se distribuye la energía del agua en diferentes secciones del flujo, ¿no? Justamente aquí tendríamos cuatro energías específicas para cada tirante hidráulico. Y es crucial en el diseño de estructuras hidráulicas como presas, compuertas o turbinas hidroeléctricas. Entonces, la fórmula que nosotros hemos usado para calcular la energía específica es la de la altura más la velocidad del fluido al cuadrado entre dos veces la gravedad. Y bueno, estos serían los valores obtenidos de manera teórica, ¿no? Seguido a eso, vamos a calcular el resalto hidráulico. Justamente vamos a seguir con los datos del canal. Los mismos valores hallados en clase y lo que hemos encontrado en el estado del arte es que el valor que nosotros lo hemos considerado como I4 y el valor previo antes de que se forme el resalto hidráulico lo llaman I1 y I2. Entonces los valores que vamos a utilizar para estas fórmulas de aquí, le decían Chim-Sing, Pavlovsky, Schumann y Chertoso, van a ser las del valor I4 e I3 como se muestra aquí. Entonces, el tirante crítico, que va a ser nuestro primer paso para calcular, se calcula básicamente como la raíz cúbica de la división del caudal al cuadrado entre la gravedad por la base, la solera o el ancho del canal. Todo esto en las mismas unidades, obviamente. Entonces, la longitud del resalto que hemos calculado, en nuestro caso, son las siguientes, para los 5 métodos distintos que tenemos aquí. Como se muestra, estas son las longitudes calculadas y seguido a esto podemos calcular la altura del resalto, que básicamente viene a ser la diferencia de I2 menos I1, que en nuestro caso sería I4 menos I3, ¿no? Y bueno, para explicar un poco la importancia del resalto hidráulico y bueno, y por qué lo estamos calculando, aquí tenemos que el resalto hidráulico es un fenómeno que ocurre en flujo de agua de canales abiertos, como vendría a ser este nuestro canal. Un canal artificial, obviamente. Sucede cuando un flujo rápido y de alta energía convierte repentinamente en un flujo de aguas más tranquilas y de menor energía, generando una onda estacionaria. Este fenómeno se presenta cuando el agua fluye por un canal con una pendiente y llega a una sección donde el flujo se reduce bruscamente, ya que ya sea debido a un cambio en la pendiente o en la presencia de un obstáculo, ¿no? No sé, como es en nuestro caso, o una reducción en el área de sección transversal, que no es nuestro caso. Cuando el flujo rápido y energético alcanza una sección de menor energía, se forma una onda estacionaria llamada resalto, que es la que podemos ver aquí. Eh, Esta onda, o bueno, en esta zona, el agua se eleva por encima del nivel original antes de volver a su nivel normal, porque siempre termina normalizando. Y bueno, la importancia es de que el resalto hidráulico puede tener implicaciones en ingeniería hidráulica y estructural, ya que genera fuerzas significativas que podrían afectar las estructuras cercanas o alterar la morfología del canal. Entonces, es importante tener siempre en consideración los valores que tenemos del resalto, ¿no? Bueno, tenemos tipos de resalto hidráulico, resalto ondular, el resalto débil, el resalto oscilante, el resalto permanente y el resalto fuerte, justamente para cada tipo de movimiento que esté presente. Seguido a esto, lo que vamos a proceder a hacer es hallar el área del canal para hallar la cantidad de movimiento. Como se muestra en el gráfico, el área del canal, en nuestro caso, es un canal rectangular, entonces el área básicamente sería la base por la altura, y la altura la vamos a considerar como el tirante para las diferentes áreas que hemos medido de los canales, ¿no? Como el área, los tirantes los teníamos en milímetros, lo vamos a transformar a metros para que nuestro eh, área también sea en metros. Seguido a esto, vamos a hallar la cantidad de movimiento
que existe en estas áreas precisas, ¿no? En estos puntos particulares del canal. Y bueno, la cantidad de movimiento que se ha calculado se calcula básicamente como el caudal al cuadrado entre la gravedad por la altura. Pues bueno, aquí tenemos diferentes valores de la cantidad de movimiento, ¿no? Bueno, vamos a realizar un modelo matemático y la velocidad que se genera justamente en las presas, ¿no? De acuerdo a cada tipo de presas. Para eso hemos dividido en tres Excel, los cuales son idénticos, simplemente que cambian los valores de los tirantes y del caudal. Entonces, vamos a explicar brevemente el tipo de dental plano, que es nuestra presa plana. Aquí tenemos valores de 1.5 y 2.5. Vamos a obtener un n de 2.5, que vendría a ser nuestro valor constante. Caudales de 1.5 litros por segundo y 2.5 litros por segundo. Para eso vamos a trabajar nosotros con la conversión de metros cúbicos por segundo. Los tirantes calculados experimentalmente de 149 y 160 para cada caudal respectivo, y la altura del vertedero, que es una altura constante de 120 milímetros, ¿no? Entonces, el primer paso que nosotros realizamos es la carga hidráulica, que básicamente viene a ser el tirante antes del vertedero menos la altura del vertedero. Es la diferencia entre ellos dos. Entonces, obteniendo estos valores, los vamos a transformar a metros para así proceder a calcular el x1, el I1, xi1 por I1, el xi al cuadrado, el I1 al cuadrado, de tal manera que se aplique en la fórmula de el R, ¿no? Esta fórmula nos va a ayudar a determinar justamente lo que viene haciendo, uno, la velocidad del vertedero, que es la que se muestra aquí, y dos, también nos va a proporcionar justamente un modelo matemático que relaciona el caudal con la carga hidráulica. ¿Sí? Vamos a mostrarlo aquí. Entonces, los valores de caudal que se muestran aquí, obviamente en metros cúbicos por segundo, tienen una curva de tendencia, una línea de tendencia potencial, la cual tiene como su fórmula a 0.4155x elevado a la 1.5885. Esta fórmula básicamente nos daría el comportamiento de este tipo de presas, ¿no? De la presa tipo dentada plana. También podría ser evaluada con otra línea de tendencia, quizás con un valor, una línea de tendencia lineal o logarítmica o quizás polinómica o exponencial. Entonces, lo que tenemos aquí, que el r cuadrado es igual a 1, también como se muestra en los cálculos teóricos. Esto significaría que nuestro modelo matemático es muy preciso, ya que mientras más cercano sea uno, obtiene más precisión acerca de el valor con el que nosotros vamos a trabajar. Bueno, aquí se ve justamente lo realizado en clase. Esto vendría a ser la similitud de esto. Bueno, estos son los valores que se tienen, ¿no? Y bueno, la velocidad del vertedero, tendríamos estas velocidades que podríamos eh, determinar también de manera experimental o teórica. Lo mismo, así se ha realizado un proceso iterativo con el proceso dentado, en donde también calculamos justamente lo que viene a ser el modelo matemático, también con una línea de tendencia potencial, y bueno, también observamos que existe un R cuadrado igual a 1, al igual que en la represa de tipo Sky, ¿no? Entonces nuestros modelos matemáticos estarían muy cercanos serían muy, muy correctos, ¿no? Evaluarlos. Entonces, eso sería todo. Muchas gracias.